Amada Iglesia, qué privilegio compartir juntos la palabra de Dios. Les invito a estar considerando en el libro de Hechos, en el capítulo 11, una porción allí, un pasaje donde vamos a estar considerando cómo se plantó y se regó la iglesia en Antioquía. Antes tenemos que mencionar que la expansión de la iglesia del Señor en el antiguo mundo greco-romano, su crecimiento fue en dos sentidos. En un sentido geográfico, hacia el norte, más allá de Judea y de Samaria, pero también en un sentido cultural, es decir, desde los judíos hacia los gentiles. Y esto fue algo que costó mucho aceptar al pueblo hebreo, al pueblo judío, la inclusión de los gentiles, cosa que vamos a ir viendo en el relato de Hechos a partir de este pasaje, cómo concentra el resto del libro de Hechos. A propósito, justamente una de las características de Hechos es que es un libro de transición. Como vemos que la voluntad de Dios se va revelando en forma progresiva ahora al expandirse su iglesia y alcanzar a toda raza, a todo tipo de persona, más allá del pueblo judío. Así que aún Pedro necesitó de esa revelación especial, ¿no? Allí en casa de Cornelio, donde baja ese lienzo, tiene ese éxtasis y Dios le enseña a través de esa visión que no hace diferencia, que no hay favoritismo en este sentido de las razas. Por eso en el capítulo 10, verso 34, allí Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto, por supuesto, asombra a aquellos que fueron con él allí, a ese encuentro con Cornelio. Y más abajo, cuando Pedro sube a Jerusalén con el informe, ahí están aquellos defensores de la circuncisión que le cuestionaban, que discutían, le reprochaban por haber entrado en casa de un hombre o de hombres incircuncisos. Así que todo esto se va a centralizar. Leemos solo el verso 17 del capítulo 11, donde Pedro finaliza o concluye este informe de esta forma. 11:17 entonces leo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, negar o impedir esto que Dios está haciendo. Finaliza con el verso 18, ese informe. Entonces, oídas estas cosas, callaron, es decir, cesó la crítica, y glorificaron a Dios, y comenzó la adoración, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que ahora sí, ya entramos en el pasaje que quisiéramos considerar, y titulamos esta porción Sin Fronteras. Es justamente cómo se planta y se riega la iglesia en Antioquía. Sin Fronteras titula entonces el estudio, la meditación que vamos a compartir. Capítulo 11, verso 19 de Hechos, estamos ahí, y dice así la palabra: ahora bien, y esto nos sitúa en un momento, en un tiempo y circunstancia. Bueno, ¿cuál es ese tiempo? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Acá nos encuadra en este tiempo, ¿no? En este espacio. Nos posiciona en aquella persecución que se desató a causa de Esteban. Estas personas, este grupo de creyentes, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y vamos a ver un poquito de esto, que por supuesto lo tenemos en el capítulo 8, primer versículo, donde vemos ahí que Saulo, al aprobar la muerte de Esteban, justamente anticipa esta gran persecución, fuerte persecución que tiene la iglesia. Dice el pasaje 8:1 de Hechos: y Saulo consentía en su muerte, es decir, en el asesinato de Esteban por lapidación. En aquel día hubo una gran persecución contra
la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, aquello que fue destinado para destruir, para dañar la iglesia del Señor, redundó o resultó en su expansión, resultó en un avivamiento, en su crecimiento. Porque noten ese contraste, ¿no? Con aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos, esparcidos, esto que también reconocemos como esa diáspora, en el verso 4. Dice allí, pero los que fueron esparcidos, es decir, distribuidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que acá encontramos un grupo de creyentes que son anónimos, que son pioneros. Estos creyentes que salen, ¿no es cierto?, por esta persecución que Dios permite en su providencia, en su soberana voluntad, y la iglesia de esta manera empieza a responder a ese mandato que tenía desde el capítulo 1, de ir hasta lo último de la tierra. Eso había sido una encomendación para todos los testigos. Decía allí en el capítulo 1, y me seréis testigos. Y finaliza ese mandato hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia en Jerusalén estaba creciendo, Dios la respaldaba, era bendecida, y parece ser que hubo una cierta resistencia o una demora a ese cumplimiento. De manera tal que podríamos decir que pusieron el freno de mano. Pero ahora vemos que la iglesia sale, y es a través de esta persecución, y da ese paso gigante hacia esta voluntad del Señor. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio, es decir, sin púlpito, en el diario vivir, en las calles, en las plazas. ¿Qué hacían estas personas? Anunciaban el Evangelio, compartían acerca de su fe en el Señor Jesucristo. Ellos no tenían otro tema que Cristo y a este crucificado. Ellos predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Pero con todo, como leímos en el verso 19, hay algo que distingue justamente a ese otro grupo del cual vamos a entrar en unos instantes. Es que este grupo, con lo valioso de lo que está haciendo, son creyentes que están dispuestos a sufrir por el Señor, aún a morir, como el caso de Esteban. Pero con todo, ellos solo predicaron a judíos, solo a judíos. Y antes de que nos levantemos en señalarles esto, que para nosotros es tan claro que toda persona se puede convertir, recuerden que hay un momento de transición. Recuerden que esto fue muy difícil para el pueblo hebreo aceptar, para el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿no? Incluso Pedro, recordemos que tuvo la visión, y de hecho ellos no tuvieron ninguna visión, estos creyentes, y tampoco escucharon el informe de Pedro. Así que hay algo más en todo esto, que también es considerar que esa oposición de ellos a hablar a los gentiles, de este grupo, que a pesar de que fue errado, con todo deja ver aún así el origen divino de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Sin duda, porque si hubiese sido una iglesia falsa, hubiesen recorrido cielo y tierra para hacer un prosélito, algo que vemos que no pasa acá. Así que este grupo, con lo valioso que es, con lo que está haciendo, todavía la palabra va a mostrarnos algo mucho más preciso en aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y es así como Dios va a destacar a otro grupo, que lo tenemos en el verso 20. Seguimos el relato. Pero, contrastando a este grupo, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Acá Dios destaca a un grupo especial, lo diferencia. ¿Y por qué? Lo dice acá, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hablaron también a los griegos. Este grupo se diferencia, este grupo pasa a la historia desde el anonimato,
¿Por qué? Por ser fiel a la palabra de Dios. Ellos comprendieron el valor de la obra personal. Pudieron darse cuenta de que el mensaje del Evangelio no tiene fronteras, que no hay límites para el mensaje del Señor, que este mensaje debe ser predicado en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona, a toda cultura, en todas las épocas. Justamente por la presencia del pecado es que es necesario que este mensaje llegue a toda persona. Así que anunciaron también, dice ahí, a los griegos. También a los griegos. Pero antes de meternos en eso, un sencillo y simple paréntesis acerca de Antioquía. Recordemos que en Hechos, en el libro de Hechos, los lugares ocupan un papel clave. Y justamente Antioquía tiene que ver con una de esas grandes ciudades, que había sido fundada unos 300 años antes de Cristo por uno de los generales de aquellos que se dividieron, de Alejandro Magno. Con el tiempo esta ciudad llega a ser la capital de la provincia imperial en Siria. Y contaba, según Josefo, con unos 500.000 habitantes aquella ciudad. O sea que era muy grande, era una ciudad multicultural, cosmopolita. También Josefo, el historiador de aquel entonces, le llama la tercera ciudad del imperio, después de Roma y de Alejandría. Así que era un lugar estratégico, era un lugar clave. Ahora, cuando entran ahí, en ese lugar, también hablaron ¿a quién? A los griegos. Y acá esta palabrita también es lo que marca este suceso trascendental. También, que también la tenemos en el verso 18, donde decía también a los gentiles. Acá dice también a los griegos. Marca esa expresión, ¿no es cierto? Ese también habla justamente de la incorporación de los gentiles, lo que no significaba que la evangelización a los judíos debía terminar, sino que ahora se abría la puerta de manera plena hacia toda persona, de una manera contundente y clara de parte de Dios. Por eso dice también a los griegos. ¿Y cuál fue el método? No había métodos. El método es muy sencillo, es simple. Dice, hablaron. Esa fue la manera. Hablaron. Y esa palabra admite una conversación sencilla, simple, por supuesto con la debida solemnidad que corresponde a compartir el Evangelio. Pero hablaron. Acá tenemos cómo se describe la expansión de la iglesia, como resultado de la obediencia de aquellos creyentes anónimos en compartir el mensaje de salvación, en compartir el Evangelio. Y claro, siempre que se comparte el Evangelio, el mismo mensaje exige una respuesta. Así que la respuesta acá fue muy favorable. Y con esto tenemos que decir, queridos hermanos, iglesia, hermanas, que la iglesia crece cuando cada uno de sus miembros se propone contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Es mi Salvador, es mi Señor, es mi dueño. ¿Cómo entonces no voy a compartir el Evangelio? Es un privilegio, es una responsabilidad, es un mandato. Y esto es lo que estamos viendo acá en el pasaje. Así que el testimonio que ellos dan, justamente los testigos, dan un testimonio, comparten acerca del Señor Jesucristo. Pero ese testimonio también está anclado justamente con lo que fue la resurrección del Señor Jesucristo. Esa era la base de los apóstoles y también la base de los creyentes. Porque hablábamos o compartían de un Jesús que está vivo, que ha resucitado. Así que, ¿cuál es el tema como hijos de Dios? Tenían ellos. ¿Cuál es el tema que tenemos nosotros para compartir? ¿Cuál es el tema de todo ministro de Cristo? El tema es Cristo. De eso es lo que debe hablar. Cristo crucificado, Cristo glorificado. Por supuesto, Cristo resucitado. Así que acá tenemos a este grupo que Dios respalda. Miren de qué manera Dios destacó a estos creyentes. Verso 21. Acá tenemos la bendición del Señor. Es extraordinario lo que vamos a leer acá. Dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor. Dios bendice a todo aquel que es fiel a su palabra. Eso es lo que vemos en la palabra. Estos hombres acá predicaron el mensaje, llevaron el mensaje al oído externo de las personas. Pero fue el Señor
el que tocó el corazón de esas personas. Sus conciencias fueron eficazmente tocadas por el Señor. Fue la mano del Señor la que está obrando, ¿no es cierto? Esto a su vez es un notable recordatorio de que la expansión de la iglesia fue por el poder de Dios. Y siempre es así. Detrás de cada avance real y verdadero en la misión está Él. Más allá de todas nuestras buenas intenciones o estrategias, es la mano del Señor la que va a hacer la diferencia. ¿Y qué nos dice la Escritura acerca de la mano del Señor? Eso tiene que ver con su diestra, tiene que ver con su poder, con su autoridad, con su fuerza, su dominio. Y esto es lo que el Señor dice en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y esa es la mano del Señor, la que les respalda. Dice que la mano del Señor estaba con ellos. Así que el resultado es que gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios había determinado que en este momento gran número se convierta. Lo mismo lo tenemos en el verso 24 al final, donde dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Repite el concepto, miren el énfasis, para dejar bien claro que fueron muchas las personas que se convierten. Por supuesto, esto tiene que ver con que fueron alcanzados muchos más que helenistas. Los helenistas eran judíos de habla griega, algo que ya sucedía antes. Por supuesto, si no fuese así, tampoco se hubiese justificado la investigación especial desde Jerusalén. Pero acá vemos que se convirtió al Señor. Esa es la combinación maravillosa de fe y arrepentimiento, esto que comúnmente denominamos conversión. Ahora dice, se convirtió al Señor. Y en el 24 al final decía que esa multitud fue agregada al Señor. Y eso de agregada al Señor tiene que ver es para referirse, se usa ahí para referirse sobre el crecimiento de la iglesia. Ahora noten que los añadidos a la iglesia son por el Señor. Eso lo teníamos en el capítulo 2, verso 47. Es el Señor el que añade a la iglesia. Pero acá vemos que es el Señor el que añade a Él mismo. Fue añadida o agregada al Señor, justamente porque Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Somos su cuerpo. Agregada al Señor. Él es el que añade, el que agrega, y Él es el que agrega a sí mismo, a su cuerpo, su iglesia. Así que, queridos hermanos, hermanas, iglesia, ¿quién no quisiera esta bendición? Que el cielo te respalde. ¿Cuántos no quisiéramos esto? Ahora, estos creyentes, este grupo que Dios destaca, fueron fieles a la palabra. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos ser fieles a la palabra? Es decir, poner por obra, en obediencia, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Esta bendición no quedó escondida, fue conocida la noticia. Leemos el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llega el reporte de que en Antioquía hay una iglesia compuesta de judíos y gentiles, a la iglesia madre en Jerusalén. Ahora, lejos de mirar para otro lado, la iglesia toma una decisión excelente, y es justamente enviar a Bernabé. No envían un apóstol, sino a Bernabé. Fíjense en el pasaje, dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Y quién es Bernabé? ¿Quién es? Bernabé es un ministro, un siervo altamente capacitado. Él era ideal para la misión. ¿Y por qué decimos esto? Podríamos citar algo acerca de él. Allí en el capítulo 4 lo encontramos, allí como con su nombre José, ¿no es cierto? Que fue reconocido o se lo apodó como Bernabé, que significa hijo de consolación. Y justamente eso ya nos empieza a mostrar mucho acerca de su carácter, de su persona. En ese mismo contexto del capítulo 4 se nos cuenta que él vende una heredad, posiblemente un campo, y lleva eso a los pies de los apóstoles, justamente para suplir, para cubrir las necesidades de aquellos que estaban en situaciones críticas en los primeros días de la iglesia.
Y muchos en forma voluntaria, no por obligación, pudieron hacer esto, y Bernabé justamente fue uno. Así que allí lo vemos en esos actos de amor, de generosidad hacia el resto de los creyentes. Bernabé, aún más, podemos ir, lo vamos a leer en el capítulo 9, donde son los primeros días de la iglesia. Y aquel perseguidor tremendo que era Saulo, está transitando en estos días, y por supuesto que le fue difícil ser aceptado por la comunidad de discípulos. Y justamente ahora vamos a ver a Bernabé, quien es el que interviene o intercede como mediador a favor de Pablo. Bernabé es tío de Marcos. Leemos entonces capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Acá Bernabé sale como fiador de Saulo, o Pablo más adelante, cuando todos sospechaban de él. Así que este hombre muestra actos de generosidad, de amor cristiano. Y aún el mismo pasaje en el que estamos, capítulo 11, el verso 24, va a hablarnos un poco más acerca de su persona. Noten allí lo que dice ese texto, 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este es Bernabé. Esa expresión de varón bueno no es que está hablando de algo aislado en su vida, de un momento o de un evento. Eso tiene más que ver con una distinción de su vida general, es decir, de su estilo de vida. Y por supuesto, era controlado por el Espíritu Santo, es lo que dice ahí, lleno del Espíritu Santo. Así que este es Bernabé. Por eso, nadie mejor que él para esta misión. Él es excepcional y por eso la decisión fue excelente al enviar a Bernabé hacia Antioquía. ¿Para qué? Para comprobar ese reporte, edificar la iglesia allí. Es hermosa la persona de Bernabé, ¿no es cierto? William Barclay, un estudioso, lo menciona de esta forma a Bernabé, y él dice, el hombre con el corazón más grande en la iglesia, haciendo mención hacia Bernabé. Así que ahí fue Bernabé a esa misión, como anteriormente había ido Pedro y Juan a la misión en Samaria con el caso de Felipe. Y Dios bendice todo este trabajo. Ahora, el trabajo de estos anónimos, la bendición de Dios, el respaldo de Dios sobre ellos, abre la puerta para que otros se sumen, se involucren y continúen y sirvan en ese ejército de la obra de Dios. Por eso es que es enviado Bernabé. Sigamos el relato. 23, verso 23. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, es decir, llega a Antioquía, ¿no? Y vio la gracia de Dios. ¿Y cómo se ve la gracia de Dios? ¿Qué es eso? Lo que está diciendo es que vio vidas transformadas. Son personas que han nacido de nuevo, que han creído en el Señor Jesucristo, que han pasado de muerte a vida, que han tenido un encuentro con el Salvador y ahora sus vidas han cambiado para siempre. Y dice, y vio la gracia de Dios. Esto es que Él confirmó la obra del Espíritu Santo en esas personas. ¿Qué es cómo responde a eso? Y dice ahí, se regocijó. Se regocijó, se alegró, se gozó. Bernabé sabía gozarse en la obra de Dios, independientemente a quién Dios haya utilizado. Él sabía gozarse en la obra de Dios, en el trabajo de hermanos anónimos. Y noten cuál es su consejo. Dice, y exhortó a todos, son creyentes nuevos, ¿a qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les exhorta a que perseveren con sinceridad de corazón, es decir, que sigan al Señor de todo corazón. Ese fue su consejo. Y esta en realidad debe ser
el consejo para todo nuevo creyente, porque eso es lo que el Señor espera de todos. Mateo 22, cito allí al Señor Jesucristo, 22:37 de Mateo. El Señor allí dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el consejo de Dios para todo creyente. Aún para aquellos que son nuevos, con más razón. Comenzar de una manera seria, real, genuina, la vida cristiana. Así que Dios quiere nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si tiene nuestro corazón, eso habla de toda la persona, de todo el ser. El centro de la persona, todo tiene que ver con toda la persona. Así que si tiene mi corazón, tiene mi lealtad, tiene mi compromiso, tiene mi dedicación. ¿Tiene nuestro corazón de esta manera Dios, el Señor? Sigamos, verso 25. Hemos leído ya el 24. Después fue Bernabé a Tarso, o sea, rumbo a Tarso, ¿no? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue rumbo a Tarso. Es admirable la humildad de Bernabé. Él reconocía sus propias limitaciones frente a la tremenda tarea que había. Recordemos que anteriormente gran multitud fue agregada al Señor. Hay mucho trabajo, es intensa la labor. Pero sin embargo se presenta una oportunidad tremenda en Antioquía. Y él lo puede ver con esos ojos espirituales, con esa visión, con ese discernimiento de un hombre de Dios. De manera que deja todo esto por un momento y se va a Tarso, recordando a Saulo, seguramente su pasión, sus dones en la enseñanza, y probablemente también sabiendo acerca de su llamado a ser el apóstol a los gentiles, algo que tenemos ahí en el capítulo 9, verso 15, donde Dios le había mostrado a Ananías justamente el propósito que tenía con Saulo, que llegase a ser el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol a los gentiles. Así que viaja a Tarso, la tierra natal de Saulo, donde estaba allí Saulo, justamente porque varios años atrás los creyentes en Jerusalén lo habían enviado a Saulo, protegiéndolo, cuidándolo. Su vida estaba amenazada de muerte, y huye de Jerusalén y llega a Tarso. Así que lo tiene que buscar, lo halla, y esto no fue una tarea fácil. Lo busca entonces, lo recluta, lo trae, lo involucra en su ministerio, le dio un lugar. Y esto, por supuesto, dio inicio a un trabajo maravillosamente respaldado por el Señor. Y lo que notamos acá es que Bernabé quería que la obra de Dios brille. Eso fue lo que Bernabé puso como prioridad en su corazón. Él quería que la obra de Dios brille. Y por eso vemos que Dios respalda todo esto. Así que la pregunta es muy sencilla para nosotros. En nuestro ministerio, en nuestro servicio, ¿hay espacios para otros? ¿Damos oportunidad para que otros ejerciten y desarrollen sus dones? Esto es muy claro en la vida y en el ejemplo que tenemos con Bernabé. Terminemos con el verso 26 por el tiempo. Y dice: y se congregaron, o sea, se reunieron allí todo un año con la iglesia. Y esto de que se congregaron es parte del plan de Dios para su iglesia. Esto es un requisito, es prioridad en mi vida. Se congregaron. Qué triste cuando cualquier cosa nos saca del culto. Ahora dice que por un año. Este año, por supuesto, también les preparó a ellos para esa misión que estaba por delante. Tenemos en el capítulo 13, allí esa iglesia preciosa donde Dios va a llamar a través del Espíritu Santo a aquellos que va a enviar a ese primer viaje misionero. Sin duda, este año también les preparó y les capacitó a ellos en todo lo que Dios tenía más adelante para sus vidas, en el servicio, en las filas de la iglesia del Señor. Así que, dice allí, enseñaron a mucha gente. Y esto es parte elemental. Esto es algo que está fusionado, unido en la gran comisión. Es decir, ganar a los perdidos, llevar el evangelio, Dios obrando salvación en personas
y a esas personas enseñarles. Eso es parte de la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que acá enseñaron. Ahora, ¿qué les habrán enseñado? Seguramente de Cristo, por supuesto, acerca de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación, de su entronación, de su reino, de su retorno. Hermanos, es la doctrina la que consolida a esta iglesia modelo, esta iglesia ejemplar. Es la doctrina, la enseñanza, la que barre con la ignorancia, con la superstición y la que va a producir creyentes maduros y sólidos. Pero no nos confundamos, por favor. Esto de la doctrina, la enseñanza, nunca está separado, nunca lo podemos divorciar de la práctica. Es algo que va fusionado. Lamentablemente muchas de nuestro mal testimonio tiene que ver con eso, porque tal vez tenemos una doctrina saludable, pero estamos muy distantes de vivir eso que predicamos, eso que enseñamos, y esto es algo que debe estar unido. Eso es un buen cimiento, es algo que se une, es la doctrina junto a la práctica de nuestra vida cristiana, y esto justamente da como resultado que se levantan, se desarrollan esos grandes líderes de distintas culturas y razas que tenemos en el capítulo 13, verso 1. Desarrollan grandes siervos. Así que, queridos hermanos, hermanas, iglesia, ¿cuánto necesitamos conocer lo que creemos? Pero aún más, en estos días, ¿cuánto necesitamos vivir aquello que decimos conocer? Así que el legado es incuestionable. Dice allí, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. Cristianos. ¿Será porque la palabra Cristo era lo que más se escuchaba en su vocabulario? ¿Pensaron en eso? ¿Por qué será? Podemos leer algunos comentarios y extraer interpretaciones, sugerencias. Lo que sí podemos ver en la Escritura es que hasta el momento Lucas, es quien escribe Hechos, se refiere a los discípulos, a los creyentes de esta forma, como discípulos, como hermanos, como los que iban siendo salvos, como santos, como los del camino. Pero en este caso acá es el público no creyente quien acuña este término para destacar una naturaleza cristocéntrica del discipulado. Es decir, esta es la forma como los discípulos se distinguen como seguidores de Cristo. Y aún así, posiblemente era usado en un aspecto despectivo por los incrédulos, por los paganos. Esto nos deja ver que los discípulos ya estaban comenzando a tener una identidad propia, diferente de los judíos. Recordemos que esto es una iglesia joven, multicultural en Antioquía, donde hay una mezcla de judíos, de habla griega o arameo, de gentiles, pero sí tenían algo en común, y eso era Cristo. Y eso era Cristo. Por eso se los llamó cristianos, como pequeños cristos, seguidores de Cristo. Así que creyentes anónimos al comienzo, comunes y corrientes, hicieron historia. Fueron esparcidos y por donde iban predicaban el Evangelio. Así es como nace esta iglesia ejemplar, esta iglesia misionera, con este legado. Ahora, nosotros somos hoy la iglesia del Señor. En cada generación, cada generación es responsable de aquellos que somos la iglesia. Hoy somos nosotros la iglesia del Señor, en un lugar, cada uno en su lugar. Ahora, ¿estamos haciendo historia? No importa el anonimato, si te conocen o nos conocen, eso es indistinto. Lo que importa acá, puede verse en el pasaje, es el respaldo del Señor. Eso es lo que va a trascender. Y la mano del Señor estaba con ellos, como lo vimos antes. Tienes el respaldo del Señor en el servicio que haces, en tu vida, en tus quehaceres. Puedes notarlo, puedes reconocer a Dios obrando en tu vida primeramente y también a través de tu vida, siendo edificación, siendo de ayuda espiritual para otros, siendo un instrumento alcanzando a aquellos que no conocen a Dios, siendo un testigo fiel de la obra de Cristo, en donde sea que nos movemos.
El relato termina, los versículos siguientes no los leemos por el tiempo, pero por supuesto vamos a encontrar que esta maravillosa iglesia de Antioquía no podía dejar de ser generosa. Hay una situación de hambre, de pobreza, una situación de sequía en la iglesia en Jerusalén. Y hay necesidad material. Y justamente la iglesia de Antioquía, quien no solo determina, es decir, toma la decisión de enviar un socorro, una ayuda material, sino que lo lleva a cabo, cumple con eso. Dice el verso 30, en efecto hicieron. Y más tarde envían a estos hombres que antes habían servido como evangelistas y como maestros, ahora con este servicio de llevar aquella ofrenda a los ancianos en Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Así que es una iglesia generosa, pero esto hay mucho acá para notar. Esto también es una evidencia justamente del testimonio de la obra de Dios en el corazón, a través de las buenas obras. Esa fe que no vemos justamente se deja ver a través de ese fruto digno de arrepentimiento de múltiples maneras, y esta es una. Ahora era el turno de ellos, era la oportunidad de los creyentes en Antioquía de mostrar esa generosidad que obra el Señor desde el corazón hacia su obra. Generosidad que antes habían demostrado los creyentes en Jerusalén, como citamos el caso de Bernabé y tantos otros, de manera que ninguno tenía necesidades. Pero ahora es la oportunidad de ellos, de contribuir de una manera material, de ser generosos. Ahora, noten esto, esta solidaridad entre judíos y gentiles es algo completamente nuevo. A su vez, esto también deja ver, entre otras cosas, la unidad de la iglesia, lo que puede hacer Cristo. Recuerden la situación tensa que había entre los judíos y los gentiles. Sin embargo, acá vemos un acto de solidaridad, de generosidad, y tiene que ver o deja ver esa unidad que logra Cristo en los suyos, en todos aquellos que somos hijos de Dios. Hermanos, para terminar, no podemos pensar en participar en la obra misionera y en ninguna obra local, en ningún servicio para Dios, sin entrega, sin la disposición de mi tiempo, de mis capacidades, de lo que Dios haya puesto en ti, de tus recursos, sin una disposición de todo eso al servicio del Señor y de su obra. Nuestra iglesia local nunca va a ir más allá de lo que vaya cada uno de sus miembros. Y el desafío sigue presente. Dios nos llama a ser fieles a su palabra cada día, en obediencia a ese mandato que sigue en pie para todos los testigos, hasta lo último de la tierra. Esto es, sin fronteras. Que así sea, para servirles su hermano Emilio.